Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar en esta noche del martes 13 de agosto del año 2024 en Noches de PH, el programa que se origina desde Bogotá y desde Bogotá transmitimos para todo Colombia y obviamente desde todo Colombia transmitimos para el mundo entero. Y en este programa tratamos única y exclusivamente temas de nuestra hermosa propiedad horizontal. Propiedad horizontal que existe en todos y cada uno de los rincones de Colombia y por eso, contando con la ayuda de ustedes, vamos a llegar a todos los rincones de Colombia para que el conocimiento no quede engavetado, para que la persona que desee conocer más de propiedad horizontal tenga más oportunidades cada día de ejercer, de realizar una mejor gestión, una mejor tarea. En la noche de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, de un título muy bonito que se resume en política pública de propiedad horizontal, su génesis. ¿A qué me refiero con la génesis? Con el inicio, con esos espacios temporales en donde efectivamente se estaba empezando a esbozar la necesidad de la ley, perdón, de la política pública de propiedad horizontal en Colombia. Y para eso, qué mejor que el doctor Antonio Hernández Llamas, quien es una persona que por su trayectoria y por su actividad ha tenido bastante conocimiento del tema y ha sido uno de los protagonistas. El doctor Antonio Hernández Llamas es abogado con especialización en resolución de conflictos armados. En el sector público se ha desempeñado como coordinador de convivencia, ojo, coordinador de convivencia del programa de seguridad y convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de Misión Bogotá. Ha sido subsecretario de Tránsito y Transporte de Bogotá, asesor del Ministerio de Comunicaciones para la reforma del sector, coordinador del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en el Departamento Nacional de Planeación, subdirector de Migración Colombia y director del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía de Bogotá. Y en la actualidad es el director ejecutivo de la Corporación Plurales, que es una organización que trabaja para promover la participación, la inclusión y la diversidad en organizaciones, empresas e instituciones del país. Como ustedes se habrán dado cuenta, damas y caballeros, el doctor Hernández es una persona que tiene un perfil bastante amplio y muy profundo para el tema de la participación. Y en su rol de exdirector del IDEPAC en su debido momento, tuvo una participación activa con la conformación y la puesta en marcha de los hoy, eh, creo yo, aún incipientes consejos locales de propiedad horizontal y del actual Consejo Distrital de Propiedad Horizontal. ¿Y por qué digo incipientes? Porque les falta bastante terreno por andar a pesar del largo que ya han andado. Y en este tema, en este punto, en este momento, es cuando el doctor Antonio Hernández me va a comentar cómo fue ese comienzo, cómo vio usted la necesidad de su participación como representante del IDEPAC en el proceso de la formulación de la política pública para propiedad horizontal, la cual hasta donde tengo entendido todavía no está formalizada. Doctor Antonio Hernández, muy buenas noches, con el saludo de bienvenida. Cuéntenos usted estos interrogantes con los que ya le estoy saludando. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches. Jorge Enrique, primera pregunta, si me oyen bien. Perfectamente le estamos escuchando y también le estamos viendo de igual manera. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, gracias por la referencia, la introducción. Yo creo que de ese perfil, a mí lo que me interesa siempre es mostrar que ha habido una relación permanente en trabajo con comunidad, en trabajo con ciudadanía, y en lo que tiene que ver con el Estado, también con buscar una modernización del Estado orientada siempre precisamente a que sea un Estado que sirva, un Estado cercano a las personas, cercano a las organizaciones. Y pues básicamente creo que ese hilo común de la participación
tuvo muchísimo que ver pues con los antecedentes, con la llegada al IDEPAC y con el desempeño profesional posterior. Si bien no estoy muy relacionado pues hoy en día con los temas del distrito como tal, pues obviamente sí sigo trabajando en muchas aristas relacionadas con la ciudadanía, con la participación, con la inclusión, y pues creo que esos son temas que siempre estarán presentes en la propiedad horizontal, ¿no? Yo siento que al final, cuando usted hablaba, Jorge, así ahora del tema de los incipientes consejos, sí creo que hay que tener mucho cuidado, y ya hablaremos de eso seguramente, con pasar de la forma al fondo, y siento que Bogotá da unos pasos muy importantes, y en el nivel formal, en el nivel legal, tenemos los consejos de propiedad horizontal, los consejos locales, el consejo distrital, lo cual es un orgullo para la ciudad tenerlo, pero como lo menciona Jorge, es fundamental avanzar, trabajar para que esto sea algo que no solo exista, sino que sea muy útil, y ahí hay que recorrer un camino entre la administración y la misma ciudadanía. Como antecedente, pues recordar, yo estuve al frente del instituto a partir del mes de enero del año 2016, durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, y el gran antecedente tenía que ver justamente con esa segunda administración de Enrique Peñalosa, que había notado que en su primera alcaldía, pues obviamente el tema de la acción comunal era un tema muy importante, era un tema que tenía mucho que ver con el desarrollo de la ciudad, con lo que haya pasado en el siglo XX a nivel de las ciudades del país, y esa importancia del trabajo desde el barrio, de un trabajo por los servicios públicos, de un trabajo por el espacio público, de un trabajo por el relacionamiento entre las autoridades, las entidades y las comunidades. Y ese rol de las juntas había sido muy importante. Para la segunda alcaldía, pues obviamente ya habían pasado casi 20 años, y lo que mencionaba en ese momento el alcalde era la necesidad de darle muchísimo juego a esa nueva organización que había marcado lo que era el desarrollo urbano del país, que era la propiedad horizontal. Entonces, desde el primer acercamiento a los temas de participación, el alcalde Peñalosa siempre en su momento hablaba de que era fundamental buscar alternativas para que la propiedad horizontal pudiera justamente involucrarse de una manera mucho más activa en los distintos temas de la ciudad, porque ya así como en algún momento lo importante era el barrio, y como lo decía él mismo, la lupa se acercaba a las comunidades a partir del barrio, pues ya obviamente en el siglo XXI la lupa llega más al detalle, y es a partir de la organización de la propiedad horizontal, del edificio, del conjunto, etcétera, y eso no puede estar por fuera de los procesos que ocurren en la ciudad de participación, de seguridad, de convivencia, etcétera. Entonces realmente desde ahí empezó ya pues la tarea de trabajar para aumentar la participación de la propiedad horizontal en los temas de ciudad. Y que al fin de cuentas la participación de la propiedad horizontal en todas estas temáticas es supremamente importante, ya que directa o indirectamente, o no, predominantemente en Bogotá, como lo decía algún amigo mío, ya se nos acabó el terreno horizontal para crecer, para expandirnos. A hoy nos queda es crecer, pero hacia arriba. Y eso nos lleva a que haya una concentración cada día más y más de gente en cada una de estas edificaciones que van aglomerando a las personas, y por eso se necesita tener una normatividad clara. Creo que de ahí es de donde comienza esa visión de comenzar a crear esa política pública, que hablándolo así como coloquialmente es lo que yo acabo de mencionar. Pero me gustaría escuchar de su voz, doctor, por favor, ¿qué es una política pública? Y si al día de hoy sabemos si formalmente existe una política pública para la propiedad horizontal colombiana. Sí, efectivamente, no solo hoy, sino hacia futuro, pues el desarrollo urbano va a estar ligadísimo a los temas de propiedad horizontal, así como lo ha venido estando en los últimos 40, 50 años. Y pues las cifras en ese momento me acuerdo que indicaban más o menos que el 60% de la población del país estaba viviendo en propiedad horizontal, y en Bogotá la cifra superaba el 70%. Entonces, como usted lo dice, Jorge, efectivamente estamos organizándonos hacia arriba, pero eso no quiere decir que tengamos los pies lejos de lo que ocurre en la ciudad, y esa es la importancia de el trabajo para la participación, pues de todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal en los distintos temas de ciudad. En su momento se promovió, antes que un tema de política pública, un acuerdo que era importante en el año 2016, que fue el acuerdo 652,
que fue un acuerdo que se orientó a la conformación del Consejo Distrital de Propiedad Horizontal y los consejos locales. Entonces, antes que, digamos, entrar en la materia de la política, era importante tener la instancia, porque obviamente para el desarrollo de cualquier proceso, pues el expertise, el conocimiento, el amor por un tema que pueden tener las personas que hacen parte de una instancia, pues va a ayudar muchísimo. Efectivamente, no existe hoy en día una política pública a nivel nacional, a nivel distrital, relacionado con el tema. Y cuando hablamos de política pública, estamos hablando justamente de una norma que genere unos estándares, unos lineamientos que permitan el desarrollo de cualquier tipo de actividad. En el tema, obviamente, de algunos de los aspectos de ciudad, pues obviamente una política pública apunta a generar esos lineamientos para ver cómo va, primero, a desarrollarse la relación entre la institucionalidad y la ciudadanía. Segundo, a enmarcar los principales aspectos que deben regir o que deben regular toda esa dinámica que se presenta en cierto tema. Política pública puede ser poblacional, política pública puede ser de algún tema específico, de salud, de educación, o en este caso de propiedad horizontal. Entonces, también los principales aspectos que tiene esto, normalmente trae una serie de definiciones importantes también para entender legalmente el alcance de cualquier concepto que justamente se relacione con cualquiera de estos procesos y pues fundamental también comprender que el proceso de elaboración de una política pública no es igual al de cualquier tipo de acuerdo, al que de cualquier tipo de ley, porque sí tiene un componente de participación muy importante. Bogotá, a partir de el año 2018, si no estoy mal, generó una serie de elementos que tenían que ver con los pasos fundamentales para crear una política pública y es un proceso complejo que requiere obviamente de una mirada técnica y de una mirada de participación muy, muy importante. Pero podríamos definir esa política o cualquier política como una serie de elementos clave que desde la ley surgen para poder regular un aspecto fundamental en el país, en la sociedad, en cierta comunidad. Y estamos precisamente en deuda con la propiedad horizontal porque ni a nivel nacional ni a nivel distrital existe política pública, si bien quiero aclarar, en el actual plan de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, sí se menciona ya como parte del plan de desarrollo la necesidad de trabajar en la formulación de esa política pública, así que yo creo que estamos caminando de forma segura, como dice el mismo eslogan del plan de desarrollo, a que Bogotá ya durante estos años pueda desarrollar su política pública de propiedad horizontal. Correcto, doctor. Hay una inquietud que me abarca. Me acuerdo en el momento de un programa que se manejaba y que creo que se sigue manejando todavía a nivel distrital, los encuentros ciudadanos, en donde la comunidad participa en diferentes temáticas: seguridad, convivencia, medio ambiente, bueno, cualquier cantidad de temáticas que son importantes para el gobierno local. ¿Qué tan importante es la participación de cada una de las personas, de cada uno de los individuos que conforman la propiedad horizontal en este tipo de escenarios? Y bueno, poder llegar, por ejemplo, a los consejos locales y posiblemente al consejo distrital. Creo que es fundamental entender la participación como una herramienta clave en la vida de una comunidad. En general, la participación se ha manejado a nivel legal y a nivel de muchas de las iniciativas como una forma en la cual la persona interactúa con el Estado. Es decir, por eso cuando se habla de las leyes relacionadas con participación, fundamentalmente de la ley que trabaja estos temas, se habla del referéndum, se habla de la revocatoria, se habla de consultas populares, etcétera. Pero esa es una mirada y es tomar la participación, digámoslo así, como un instrumento para trabajar, para controlar, para relacionarse con la autoridad, con el poder, con el Estado. Realmente la participación desde una mirada mucho más amplia es un fin en sí mismo. Es decir, a la gente la participación le es fundamental en su rol como ciudadano. Yo participo en temas que me atraen, que me gustan o que me afectan en el día a día. Y ahí la propiedad horizontal tiene un rol trascendental y fundamental. Entonces, dejar por fuera de los escenarios como los encuentros ciudadanos a las personas que habitan, que cohabitan en la propiedad horizontal, pues obviamente es dejar por fuera una voz
que tiene mucho que ver con la dinámica del día a día. Y ahí estamos hablando ya no de cómo me relaciono con el poder, con el Estado, sino cómo me relaciono con mis vecinos, cómo manejamos la seguridad, con los temas de género, con los temas de protección de animal, con los temas justamente del barrio, etcétera, que es al final de lo que construimos nuestra vida. El día a día nuestro tiene que ver justamente con todas esas relaciones y esto, cuando hablamos de porcentaje, en Bogotá más de un 70% se da en la propiedad horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a pensar los encuentros ciudadanos sin tener en cuenta esto? Y estamos dejando por fuera las voces de las personas que viven las angustias, las cosas lindas, los problemas, las soluciones de todo lo que ocurre en nuestras ciudades. Entonces, hablando de encuentros ciudadanos, es clave siempre que se pase de eso que en su momento fue importante y era la participación de unas instancias mucho más tradicionales, a abrir esto a las nuevas voces y ahí obviamente es esencial que la propiedad horizontal tenga muchísimo juego. Porque a veces se piensa que la propiedad horizontal simplemente es todo lo que pasa de puertas para adentro de un conjunto, de un edificio, etcétera. No, es trascendental la propiedad horizontal de puertas para afuera, porque hay miles y miles de personas, de familias, de animales de compañía, de problemas, de conflictos, de soluciones, etcétera, que están dándose ahí. ¿Cómo vamos a dejar eso por fuera de los procesos de planeación de una localidad o de la ciudad? Ese es el valor justamente de la propiedad horizontal en los procesos de participación. Y a mí me llama algo la atención, doctor, que hay muchas problemáticas, y usted mencionaba algunas, y las que personalmente me llaman la atención son tres. Me gustaría que usted, dentro de lo posible, profundizara un poco en ellas. Problemáticas que se tratan en general en las políticas públicas, como la seguridad, la convivencia y el acceso a los servicios, que son temas fundamentales para nosotros, independientemente que estemos en propiedad horizontal o no. Si estamos en la casa tradicional, en la casa de barrio, que por lo menos en Bogotá ya se ven muy poco, es importante tener estos conceptos bien claros, tener estas situaciones bien en la órbita. ¿Qué puede hacer el Estado y cómo podemos aportar nosotros, los ciudadanos, para que estos puntos sean mejorados y sean tenidos en cuenta efectivamente para las políticas públicas en cualquier sector? Sí, ahí le cuento, Jorge, digamos, una anécdota, una mala anécdota personal que ocurrió hace unos meses. Yo vivo en propiedad horizontal, vivo en un apartamento y salimos un fin de semana, nos fuimos 2 días. Fuimos un viernes, volvimos el domingo y se nos metieron los ladrones. Imagínense, Ah, viviendo en por favor. apartamento, en un quinto piso, con vigilancia, etcétera. Y ahí obviamente uno entiende que el tema de la seguridad es un tema que nos toca siempre. La gente a veces cree que la seguridad es muy preocupante o cuando estamos en la calle, estamos expuestos, digámoslo así, o cuando vivimos en una casa, porque ahí no hay una vigilancia, no hay, digamos, sistemas que nos ayuden, etcétera. Y lo que uno se da cuenta es que no, que justamente la seguridad es un tema que tiene que estar permanentemente tocando todas las aristas, digámoslo así, de la vida en una ciudad. Y eso, pues, obviamente tiene mucho que ver con la propiedad horizontal. Entonces, eso de pensar que es que como hay vigilancia adentro no pasa nada, no es cierto. Los temas de seguridad nos tocan a todos y es trascendental entonces que justamente instancias como los consejos de propiedad horizontal, los consejos locales, el consejo distrital, tengan vocería, tengan relación con esas otras políticas como la de seguridad para poder expresar que aquí, en los temas de propiedad horizontal, pues también muchas de estas dificultades existen. En el tema de convivencia ocurre igual, es que finalmente si el 70% de las personas conviven en propiedad horizontal, pues ahí tenemos, primero, muchas de las situaciones de violencia doméstica, muchos de estos temas de machismo, muchos de esos temas de violencia contra las mujeres, etcétera, ocurren infortunadamente, pues obviamente en las familias y esto si es un 70%, pues en muchísimos casos en nuestros propios conjuntos, edificios, apartamentos. Los temas relacionados con el manejo de basuras. No son temas de lo que vemos afuera, ¿no? Es que no están pasando por la basura porque allá vi en una esquina que hay una basura botada. ¿Cómo pasa esto también? ¿Cómo se regula? ¿Cómo funciona a nivel de las propiedades horizontales? El reciclaje, que es un tema tan dejado de lado, tan abandonado, con tantas oportunidades de trabajarse desde la propiedad horizontal. Los temas del manejo o la tenencia responsable de animales de compañía.
lo que normalmente se llama mascota, los que somos más animalistas, hablamos de animales de compañía, pues ahí está lo que va desde el ladrido del perro hasta el mordisco, hasta dónde hace sus necesidades, etcétera, etcétera. Los temas relacionados también, justamente, con otros aspectos, pues que no son menores, la fiesta, el escándalo, el ruido, etcétera. Pues esto no es la discoteca que está ubicada subiendo a la calera, sino está en el día a día, en el jueves, en el viernes, en el sábado, de todos nuestros edificios, nuestros apartamentos, etcétera. Entonces son problemas reales y yo creo que esto sirve para mostrar que si hay algo real para un ciudadano que habita en propiedad horizontal, pues es todo lo que tiene que enfrentar justamente en día a día. Y esto tiene que ver al final con las políticas de mujer y género, con las políticas de recolección de residuos, con las políticas de seguridad, con las políticas de convivencia. Entonces, tener la propiedad horizontal como parte de los procesos de participación, de consulta, de diálogo, de reflexión, pues es tener la vida real en todas estas problemáticas. Y que efectivamente, como usted lo dice, doctor, tener el acceso a los servicios, no a todos los servicios, porque eso va dependiendo también del deseo individual como familia. Me refiero a los servicios básicos, agua, energía eléctrica, el gas domiciliario. Todos estos elementos son más concentrados en la propiedad horizontal y el uso racional, y voy a hacer un paréntesis acá y me voy a salir del tema que venimos manejando para hablar del racionamiento de agua en el que actualmente estamos. No están salido del tema porque estamos viendo que la ley 675 y en general la propiedad horizontal colombiana nos habla de una responsabilidad y de una función ecológica. Y nosotros estamos muy concentrados en esta clase de servicios. El ahorro del agua ha sido notable y muy notorio dentro de la actualidad en la ciudad de Bogotá. Yo creo que ahí es fundamental precisamente el aporte de la propiedad horizontal. Yo siento que ahí, además, que hubo un tema de responsabilidad muy importante, porque mire que cuando empezó el racionamiento, pues obviamente casi todos los edificios en general tienen tanques. Y lo más fácil hubiera sido mirar para otro lado y decir, eso no es conmigo, porque mi edificio, pues ese día consumimos un poquito menos porque el tanque ayuda. Pero no, mire que ha habido un tema de corresponsabilidad muy importante, un ejemplo de pensamiento colectivo desde las copropiedades y en muchísimas, así haya tanque, ese día el acuerdo es que no se utiliza o se cierra la llave del tanque o los vecinos, digamos, lo hacían llegado a distintos acuerdos al respecto y se ha aportado a la ciudad. La propiedad horizontal tiene muchísimo que aportar y esto que usted pone como ejemplo, Jorge, es muy, muy valioso porque es solamente uno de los tantos casos. Los temas de seguridad, que es uno de los reclamos permanentes, cómo logramos precisamente que todos estos procesos de seguridad que se dan al interior de las copropiedades también aporten un poco hacia afuera. Y ahí también hay una mirada clave. En su momento se hablaba de los frentes de seguridad local, etcétera. Yo creo que pensar la propiedad horizontal también, en un nuevo esquema que permita un trabajo para cuidarnos no solo hacia adentro, sino cuidarnos afuera, ahí puede haber un aporte también muy, muy importante. Y hay casos muy interesantes en que se han establecido entre distintos edificios unas redes de diálogo, unas redes de comunicación. Entonces, si alguien ve algo sospechoso, inmediatamente se habla con dos, tres, cuatro, cinco edificios cercanos, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad maravillosa de ver cómo esa responsabilidad que se tiene de la copropiedad puede también aportar a procesos de desarrollo de la ciudad. Y hay un detalle que es como el lunar en este gran muro blanco que estamos pintando en el momento, y es la convivencia. Usted mencionaba algunos de los aspectos que son prácticamente generadores de esa mala convivencia. Nuestros hermosos y queridos caninos, cuando son irresponsablemente sacados por sus propietarios y no recolectan sus excretas, viene la incomodidad para el vecino, viene el ruido, viene, caramba, cualquier cantidad de situaciones. Usted lo mencionaba, el ruido, las fiestas, los taconeos de los apartamentos superiores, bueno, cualquier cantidad de situaciones. ¿Cómo haríamos para que dentro de la formulación de esa política pública para la propiedad horizontal, el aspecto de la convivencia sea tenido en cuenta
y se le dé una efectiva y eficaz solución. Y ¿Será yo creo que, que será que necesitamos volver a las épocas en que nos daban garrote para que nosotros entendamos que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de los demás? Creo que hay un elemento fundamental que se ha dejado de lado y que se ha aplicado de pronto en algunos aspectos, pero no se ha hecho en el tema de propiedad horizontal y es la cultura ciudadana. Mire que la cultura ciudadana la entendió la ciudad como una relación entre la ciudadanía cuando estamos afuera en el tema de movilidad, en el tema de respeto a distintas normas como las de tránsito, de pronto como las de no votar los papeles donde no corresponde, etcétera. Pero creo que haya faltado un impulso bien importante para que esa cultura ciudadana también se entienda en el día a día de las personas y no solamente en su relación hacia afuera, sino en su relación de convivencia más cercana. Ahora estamos en una campaña que pues he visto en televisión, he oído en radio, que es Bogotá nuestra casa, pensando en el caso de Bogotá, pues disculpándome un poco con las personas que nos acompañan desde otras ciudades. Entonces pensando es Bogotá es nuestra casa, pues nuestra copropiedad es nuestro cuarto, por decirlo así. Y entonces si yo estoy obviamente compartiendo habitación con otras personas dentro de esta gran casa, pues tengo que respetar esa situación y tengo justamente que tener unos temas que me permitan no con garrote. Yo pensaría que a través de cultura ciudadana, donde hay que trabajar muy fuertemente, y ahí el Consejo Distrital, los consejos locales pueden darle pistas muy importantes a la administración, en este caso de la ciudad. Ahí hay que trabajar mucho para entender que si la ciudad es nuestra casa, nuestro edificio es nuestro cuarto, y ahí podemos llegar a acuerdos seguramente respetuosos. Y el otro problema que hay, Jorge, puede ser que siempre hemos dicho que mucho de esto termina judicializado al no haber una instancia que ayude a resolver de una manera diferente muchos de estos problemas, como si ocurre en el tema de la acción comunal, pues casi todo entonces termina en la demanda, en el juez, en la inspección, etcétera, y debería haber una instancia que permita tramitar de una manera mucho menos legal y mucho más ciudadana muchas de estas problemáticas que se presentan, porque al final siempre termina diciéndolo, entonces le puso la queja en la alcaldía y sabemos que eso se demora un siglo, o terminamos escalando los problemas y se van a violencia, entonces un tema de convivencia termina siendo un problema de lesiones personales, y yo creo que hay que buscar justamente esa posibilidad de que si se va a trabajar en una política pública en el distrito, como está en el plan de desarrollo actual, podamos pensar en una instancia que permita tramitar a nivel local mucha de esta situación y no que siempre terminemos judicializando porque eso no soluciona y va desampliando las diferencias y las problemáticas entre los vecinos. Genial lo que usted acaba de decir, doctor, porque me abre la puerta para ver cómo efectivamente en ese diálogo convivencional que debe ser de doble dirección, se hace notoria la ausencia por parte del gobierno. El gobierno central y el gobierno local prácticamente lo que han hecho es lavarse las manos peloteándose a la propiedad horizontal de una instancia a otra, entre los ministerios, las secretarías, las entidades gubernamentales que deben liderar la creación y ejecución de estas políticas. Vemos que hay academias, hay expertos, investigadores, hay universidades, hay en centros de estudios que efectivamente aportan para la formulación, para la elaboración de las políticas públicas. Pero por más que sea que la sociedad civil y el sector privado se involucren y quieran participar y aportar efectivamente soluciones a todas estas problemáticas, mientras que el gobierno central y el gobierno local no tengan ese rol protagónico que deben tener para el desarrollo de estas políticas, prácticamente lo demás, lo que se haga, va a quedar en letra muerta, doctor. ¿Cómo hacemos para involucrar al sector público, a estos entes que nos hacen falta para que nos ayuden a reglamentar este tipo de situaciones? Y yo creo que ahí es fundamental la institucionalidad. Mire que parte del gran debate hoy en día en el país tiene que ver justamente con la desinstitucionalización de muchísimas temáticas públicas y que se van volviendo casi que decisiones personales, decisiones políticas, decisiones coyunturales. Cuando existen instituciones fuertes, las sociedades tienden a tramitar mucho mejor
sus problemas, a enfrentar de mejor forma sus desafíos. Y obviamente la propiedad horizontal no es ajena a esto. Como anécdota también, pues obviamente en el IDEPAC en su momento, llegaban cartas, llegaban correos, buscando que IDEPAC solucionara temas en los cuales no tenía jurisdicción o no tenía competencia. Digamos que el IDEPAC tenía que ver con el tema de la participación y desde esa mirada tenía que ver con la propiedad horizontal, siendo ese 70% fundamental para la ciudad, pero sin nada más, sin ninguna posibilidad de intervenir en ningún aspecto. La acción comunal tiene desde el Ministerio del Interior una dirección que se encarga a nivel nacional de estos temas y que replica y cae en cada una de las ciudades del país, diría en cada una de las capitales, incluso en otras ciudades, con una instancia o con una instancia o con una institución que se encarga justamente de hacer todo el tema de seguimiento, control, vigilancia, etcétera, en los temas comunales. Yo creo que no hay que tampoco llevar la propiedad horizontal a replicar el modelo comunal, pero sí es fundamental la institucionalización, digámoslo así. Y aquí fue una decisión política en su momento. El alcalde Enrique Peñalosa dice, vamos a meterle a esto muchísimo en IDEPAC, vamos a trabajarlo de esta manera. Pero si no se quisiera, pues realmente no habría tampoco a nivel institucional quien estuviera enfrente y así seguramente ocurrirá en muchas de las ciudades. Es fundamental entonces, yo creo que pensar desde esas instancias de los consejos locales cómo hacer, digámoslo así, vocería de una situación que está en la ciudad y que está presente y que tiene muchas necesidades, que el Consejo Distrital también lo haga para mirar justamente a nivel de la ciudad qué se puede mover para lograr que en un diálogo con otras capitales, para lograr que en un diálogo con el gobierno nacional se piense en la institucionalización de esto, que es representativo a nivel nacional y que, insisto, tristemente siempre termina en instancias judiciales, en instancias policiales, etcétera, y que si existe en el Ministerio del Interior esa posibilidad para la propiedad, para la acción comunal, ¿por qué no pensar entonces una posibilidad que permita trabajar desde la institucionalidad con la propiedad horizontal? Completamente de acuerdo con eso que usted está afirmando, doctor. Más sin embargo, si vamos un poquito más al interior, un poquito más al intestino de la población, vamos a ver que esas dos organizaciones que se mencionan, las juntas de acción comunal y la propiedad horizontal, están como en una especie de conflicto, porque no se quiere aceptar que la copropiedad o la propiedad horizontal mejor convive y debe convivir dentro del mismo territorio de las juntas de acción comunal y que las problemáticas que afectan al uno afectan al otro también. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, los temas de seguridad. ¿Cómo se soluciona la temática de la seguridad? Con la conformación de los frentes de seguridad. ¿Quién debe liderar esos frentes de seguridad? Una junta de acción comunal. ¿Quién se va a beneficiar? Todas las personas que viven dentro del espacio, dentro del territorio de la junta de acción comunal, independientemente de que vivan en la casa tradicional o en la casa de barrio. ¿Cómo hacer para que efectivamente esta división implícita que se presenta entre estas dos entidades cese y que aprendamos a convivir en esa clara convivencia que necesitamos tener para que haya ese entendimiento? Y yo ahí creo que, reitero que la institucionalidad es fundamental. Yo siento que efectivamente existen unos celos, pues al compartir un territorio, al pensar que una va a reemplazar a la otra, que una llegó para sacar a la otra, etcétera. Yo siento que la institucionalidad puede trabajar ahí muchísimo para que a nivel local se puedan tender esos puentes, porque yo creo que es absolutamente obvio que se comparten las problemáticas y que desde esa mirada pues se puede trabajar para buscar también entonces soluciones al respecto. Pero eso tiene que liderarse justamente, yo creo que desde o las instancias existentes, es decir, entre los consejos locales y las asociaciones de juntas, las asojuntas, que hay una por localidad, sería muy bueno empezar a trabajar de la mano en esos espacios sin la presencia de la institucionalidad, digámoslo así, desde el liderazgo de la ciudadanía, o también pensarse desde las alcaldías locales y desde el mismo IDEPAC cómo empezar a generar procesos de reflexión, de discusión, de identificación de problemas y de propuestas de soluciones en que vayan de la mano el tema comunal y el tema de propiedad horizontal. No para que al final sean lo mismo, pero sí para que se piense de una manera mucho más integral problemáticas que terminan afectando
muchísimo los territorios donde comparten justamente juntas de acción comunal y propiedad horizontal. Ahí le cuento otra cosa, Jorge. En general, los grandes problemas que se dan en las juntas de acción comunal son mucho más a veces internos que externos, que la plancha, que el fiscal, que el tesorero, que la comisión de tal cosa, y ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones de convivencia que surgen al interior de la acción comunal por la forma en que se organizan. Y a veces casi que eso termina siendo mucho más demandante para resolverse que los problemas más importantes, la seguridad del barrio, el tema de aseo, el tema de los servicios, etcétera. La propiedad horizontal afortunadamente no tiene ese tipo de problemáticas y creo que podría ser una oportunidad maravillosa entonces para que con esa mirada un poco más libre de esas presiones internas, desde la propiedad horizontal se pueda apuntar a hacer esas reflexiones, esas discusiones, esas propuestas en los barrios, en las localidades y obviamente en las ciudades del país. Interesante saber que con nuestros vecinos, los comunales, también se presentan este tipo de problemáticas. Yo creí que esto era una situación exclusiva de la propiedad horizontal, pero por lo que usted me cuenta, veo que eso es casi que innato del ser humano, independientemente del escenario en el cual se encuentre. Sí, infortunadamente, digamos que el proceso de organización comunal es un proceso complejo porque se habla de elecciones, se habla de cocientes, residuos. Bueno, entonces yo diría que no solo pensado desde el ser humano, donde hay este tipo de juegos políticos siempre termina viendo un poco esa mirada del ganador, del perdedor, del que siente que puede solo, del que prefiere dejar por fuera a, y esas dinámicas pues terminan generando mucha conflictividad al interior de la Junta de Acción Comunal. En el IEPAC como instancia de vigilancia, yo le diría que el 80% de los temas para resolver con la Junta de Acción Comunal tenía que ver con esas discusiones internas y muy poco con qué pasa en el barrio, qué pasa con la seguridad, qué pasa con el aseo, ese tipo de cosas que son trascendentales. Entonces, insisto, las juntas son muy valiosas, pero creo que el complemento con la propiedad horizontal le podría dar mucha más fuerza a esa mirada desde la ciudadanía en los territorios. Y pensar la propiedad horizontal como una forma nueva, nueva tiene 50 años, las juntas obviamente pues muchísimo más, pero una forma nueva que complementa, no que reemplaza, no que deja atrás, sino que justamente esa mirada complementaria entre lo comunal y entre las copropiedades puede ser un círculo virtuoso muy interesante para tener en cuenta en la reflexión, en la discusión y en la propuesta de soluciones. Y complejo saber que si los amigos comunales tienen su institución de vigilancia, de control, como lo es efectivamente el IDEPAC, más complejo será para la propiedad horizontal que carece de ese organismo y que a manera personal considero que se necesita. ¿Cómo hacer para que efectivamente esa institución, esa entidad o ese organismo mejor de vigilancia y control se vea plasmado en la realidad, que sea algo que funcione, pero que funcione de una manera neutral, haciendo de lado el color político, que es otra de las cosas que como que nos perjudica? Sí, a mí mucha gente me decía, y esto es también otra anécdota, que cómo era posible que yo hubiera estado al frente del tema comunal en la ciudad y que políticamente yo no hubiera utilizado eso de cierta forma. Yo siento que efectivamente, y es un tema muy negativo, infortunadamente, mucha de la gente que está en la política ve en la acción comunal una posibilidad de conseguir votos. Afortunadamente existen muchos liderazgos y sobre todo unos nuevos liderazgos en lo comunal muy importantes que han exigido también que se respete y que se entienda que su autonomía pues no tiene que ver con ese tipo de cosas, sino con cómo trabajar por la comunidad. Y yo creo que la propiedad horizontal tiene esa ventaja. Nadie percibe que el trabajo con la propiedad horizontal sea un trabajo en el cual yo voy a buscar votos, voy a buscar entonces cómo tengo alianzas, etcétera, sino que realmente el trabajo con la propiedad horizontal es un trabajo que hoy en día se percibe como una forma de acercarse a problemas reales que enfrentamos todos como ciudadanos en cualquiera de las ciudades del país. Entonces yo siento que en cualquier escenario, estas instancias como los consejos locales, como el consejo distrital, tienen que ir marcando una pauta lejana a esos intereses partidistas, a esos intereses de la política electoral
y mostrar que la autonomía, que las instancias tienen una representatividad importante desde la ciudadanía y que justamente están trabajando para mejorar eso que están representando y no asociarse a otro tipo de procesos. Para hacer política hay muchísimos espacios, muchos escenarios sin demonizarla, válidos, valiosos, importantes, pero para fortalecer la organización social, claramente tiene que haber unos espacios lejanos de la política electoral y eso es fundamental que se tenga en cuenta siempre en los consejos locales y en el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal. Porque parte, y también cuento una infidencia aquí, de lo que nosotros encontramos cuando llegamos a esa administración, es que había muchas instancias politizadas, muchas instancias que estaban ideológicamente mucho más cercanas a cierto tipo de gobierno, eso no es ni bueno ni malo, no importa, pero que entonces utilizaban ese poder, digámoslo así, de representatividad ciudadana para afiliarlo ya a una serie de elementos políticos. La fortaleza de la sociedad civil es su independencia, es la capacidad de juzgar, de exigir, de aplaudir, de cuestionar, de debatir, sin importar las banderas políticas de la institucionalidad o de quien están representando. Y creo que eso no se puede perder porque eso termina generando problemas muy complicados como los que estamos viendo por aquí en un país vecino. Y esa autonomía y esa independencia de la sociedad civil es fundamental y es un tesoro. En el caso de Bogotá, los consejos locales de propiedad horizontal, el consejo distrital, así como muchas de sus instancias, son tesoros y conquistas ciudadanas que tienen que estar alejados de los temas ideológicos y de los temas partidistas. Y vea, doctor, cómo sus palabras ya están calando y encontrando eco entre las personas que nos están acompañando en la plataforma. Acá hay un comentario que quiero leerlo literal. Buenas noches para el doctor Antonio Hernández. El tema, como usted lo menciona, es de celos. No hay claridad sobre cómo la propiedad horizontal, siendo privada, puede participar de los recursos manejados desde la acción comunal. Y ahí viene un gran interrogante. El gobierno no puede invertir en la propiedad privada, pero entonces la propiedad horizontal es privada, es privada para algunos casos, es pública para otros. Al fin, ¿qué es la propiedad horizontal? Eso es una buena pregunta y yo creo que es una de las reflexiones precisamente en este proceso de transformación que se ha venido dando en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, y es terminar ubicando bien ese rol de lo privado y lo público, porque cada vez en muchísimos aspectos está un poco más unido, digámoslo así, está un poco más entrelazado. Mira que cuando uno habla de los temas de seguridad, dice, bueno, ojalá las copropiedades que tienen vigilancias, que tienen cámaras mirando hacia adentro, miraran un poco más hacia afuera, como lo mencionábamos, y pudiéramos conversar entre las distintas copropiedades para generar seguridad en ciertos corredores, de ciertas zonas de Bogotá, de ciertas ciudades del país. Entonces uno dice, bueno, ¿ahí qué? Ahí estamos pidiendo desde lo público que lo privado aporte y ayude. ¿Por qué entonces existe esa barrera tan fuerte de pensar que se puede ayudar a lo privado desde los recursos públicos? Yo creo que hay que pensar una mirada distinta porque si estamos al final trabajando del binomio entre institucionalidad y ciudadanía, tiene que haber herramientas que permitan fortalecer lo que ocurre justamente al interior de la ciudadanía. Existen distintos procesos, distintos temas, obviamente convocatorias para los temas poblacionales, para los temas afro, para los temas de género, para los temas LGBTI, para los temas de niñez, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar también en que justamente haya posibilidades de fortalecer muchos de los procesos de la propiedad horizontal que, como siempre, requieren más recursos y eso que la propiedad horizontal en general no reclama recursos públicos, pero que podrían ser muy útiles para unos acuerdos de ciudad en los que se podría trabajar de la mano en temas de seguridad, en temas de reciclaje, en temas de protección animal. Hay muchos aspectos que se aportan de la propiedad horizontal y que por qué no podría pensarse cómo lograr que sean también consolidados desde la posibilidad de contribuir con recursos públicos también, cuando la agenda de esa copropiedad está aportando finalmente a una mejor ciudad, ¿no? Correcto. Y bueno, haciendo un paréntesis, usted me hizo acordar de algo de los consejos locales, pero ya lo trataremos más adelante. Cuéntenos, por favor, si no me falla la memoria, usted fue el que organizó acá en Bogotá la primera elección, las primeras votaciones para los consejos locales de propiedad horizontal.
Cuéntenos un poco más de esa parte, cómo fue el implementar esa logística, cómo se logró conocer que efectivamente habían esas necesidades y cómo se motivó a esos consejeros locales iniciales, algunos, otros ya con bastante experiencia, para que se vincularan a este proceso y para que efectivamente en un periodo muy corto, porque no eran sino 2 años, empezaran a trabajar en pro de la propiedad horizontal y sobre todo haciendo de lado todas esas barreras que ya habíamos mencionado, el color político, que si son de la Junta, que si son de la propiedad horizontal y todos los otros que usted ha mencionado anteriormente, doctor. Híjole, fue un tema muy interesante. Yo obviamente, pues seguramente de algunas cosas no me acuerdo en detalle, pero tengo clarísimo, primero, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Bogotá en el año 2016, Bogotá, como vamos, que siempre miden distintos procesos de ciudad, tenía una medida que a mí me impresionó y era algo que decía que si usted en el último año ha participado de algo en su comunidad, en Bogotá, en el barrio, etcétera, y la respuesta era, en general, durante los últimos años, una respuesta cercana al 19% decía que había participado, es decir, 81% de la ciudadanía manifestaba no participar de ningún tipo de proceso colectivo, de proceso público. Esto fue una tarea que nos pusimos, ahí retomo la conversación sobre por qué la participación es un fin en sí mismo, porque es que no puede funcionar una ciudad que quiere ser más segura, más amable, más caminable, apta para que, digamos, sea nuestro lugar en el que nos desarrollamos en todos los aspectos, si la gente siente que la ciudad va por un lado y ese no es mi problema, y yo voy por otro lado y a mí me interesa solamente lo que me pasa en mi círculo más cercano. A partir de eso, nosotros nos pusimos como tarea y afortunadamente lo cumplimos aumentar el porcentaje de personas que decían que estaban participando. Nuestro eslogan fue, ya estás participando, porque el solamente ser ciudadano, ser vecino, ser papá, ser estudiante, ya me implica un rol mucho más colectivo y empezamos a trabajar muchísimo en esa mirada y encontrábamos ahí justamente que de esa cifra del 19%, además, solamente un 5% de la gente que habitaba en copropiedades decía que estaba participando. Entonces, imagínense, 70% de una ciudad que vive en copropiedad decía que obviamente pues vivían en esta forma de organización y de eso solo el 5% decía que participaba en algo. A partir de eso y de lo que estaba en nuestro plan de desarrollo y en este acuerdo que le menciono del año 2016, empezamos a trabajar justamente para que la propiedad horizontal se vinculara de una manera mucho más fuerte a los procesos de ciudad y ahí encontramos en la posibilidad de los consejos locales de propiedad horizontal una alternativa maravillosa porque era un tema nuevo, porque era un tema representativo y porque era un tema en el cual no había ningún sesgo político, sino justamente un interés en que ese 70% se empezara a vincular a lo que ocurría de puertas para afuera. Y empezamos a trabajar con las alcaldías locales y muchísimo con gente como usted, Jorge, con distintas personas de la ciudad que venían liderando, veo que está conectado incluso ahí Germán Bulla y otro tipo de liderazgos en la ciudad, que con distintas miradas, con distintas experiencias, con distintas voces, venían trabajando por la propiedad horizontal en la ciudad. Nos sentamos, como lo decía, entendiendo la participación como una forma de solucionar cosas, generamos una resolución y salimos un poquito a ver cómo nos iba con todo este proceso de elección. Y creo que fue una experiencia maravillosa porque empezaba la propiedad horizontal a decir, yo también tengo entonces cosas que decir, cosas que aportar a la ciudad. Los consejos locales además tenían una conformación de estos consejeros y consejeras que se elegían, 7, 9, 11, dependiendo el tamaño de la localidad, pero ahí estaba la alcaldía local, ahí estaba la Secretaría de Seguridad, ahí estaba el IDEPAC, la Inspección de Policía. Había distintas instituciones con las cuales ya podíamos conversar desde la propiedad horizontal en una instancia importante. No en un pedacito de un encuentro ciudadano si nos invitaban, no en un parque que venía pasando el alcalde local y nos lo cruzamos, no. En una instancia formal, regulada y que tenía un elemento de representatividad en los consejeros y consejeras. Y creo que el paso que se dio ahí fue fundamental y ojalá esto retome la fuerza que requiere porque justamente comprender que estas instancias representan 70% de la ciudad, pero además que tocan los temas que todos los días nos afectan como ciudadanos, va a hacer que justamente desde ahí se pueda construir esa mirada participativa de la ciudad, de lo territorial, de los servicios, de todo lo que tiene que ver al final con lo que nos ocurre como ciudadanos.
O sea que, de acuerdo con lo que usted nos acaba de decir, doctor, los consejos locales y obviamente el consejo distrital deben ser neutrales, deben carecer del color político, de las barreras generacionales, de las barreras de inclusión. Las restricciones no deben permanecer en la esencia de estos consejos. Pero sin embargo, estas personas dependen de los políticos. ¿Cómo hacer para que ellos, las personas políticas, tengan, y los representantes de las instituciones en realidad, tengan ese acercamiento y le den ese papel protagónico que se merecen y necesitan estos consejos? Porque hay alcaldías que funcionan por su lado, mientras que el consejo está por su lado. No hay esa empatía, no hay esa comunicación, que es la palabra clave. Sí, eso es un desafío muy importante. Lo primero es que cualquier instancia obviamente tiene que ser independiente y tiene que ser absolutamente eh, autónoma frente a los procesos políticos, sin importar qué partido me gusta, qué ideología yo tengo un rol distinto cuando estoy en una instancia, cuando soy consejero, cuando soy consejera, y eso es lo que debe primar. Eh, Hay una cuestión que pasa mucho en nuestro país, Jorge, y es que cuando una persona es líder o cuando una persona es lideresa en su tema de animales, de propiedad horizontal, comunal, etcétera, mire que lo que le van diciendo de una vez, oiga, usted es muy bueno, usted es muy buena, usted es un super líder, una super lideresa, ¿por qué no se lanza de edil? ¿Por qué no se lanza de concejal? ¿Por qué no se lanza al Congreso? Yo creo que ahí el daño que se hace es muy grande porque justamente lo que se necesita en la sociedad civil son liderazgos y no que sea un paso previo para llegar a la política. Y yo creo que esto tiene que ser una evaluación permanente de la ciudadanía cuando está pensando en la elección en sus instancias. Insisto, no solo en propiedad horizontal, en cualquier tipo de instancia. Porque es que el camino no es solamente de un liderazgo que se utiliza para llegar a un cargo público. El camino es un liderazgo que desde la ciudadanía también puede lograr cambios y transformaciones importantes. Obviamente, además, cuando estamos hablando de las ciudades, pues es más fácil pensar en esto. Cuando hablamos de los liderazgos sociales, pues miren la realidad tan triste en nuestro país, cómo ser líder, ser lideresa social, pues termina siendo un tema en el cual muchas veces, pues esa independencia, esa autonomía, termina costando la vida. Entonces yo creo que desde las ciudades tenemos una responsabilidad y es ver cómo mucha de esa gente que entrega su vida luchando por una causa en territorios que no son tan seguros como nuestras ciudades, pues la entrega en muchos casos porque ha intentado mantener su autonomía, su independencia, su representatividad y luchar por los temas que, pues obviamente son los que le interesan. Y eso tiene que ser un tema de mucho valor y de mucho interés para quienes conforman las instancias y es entender que la autonomía es un tesoro y es el rol de la instancia. Instancia que se politiza, instancia que se pierde. Y eso no puede pasar, en este caso, en la propiedad horizontal. Lo segundo es la responsabilidad que tienen los mandatarios. Y aquí voy a contar otra anécdota personal con el exalcalde Peñalosa. Cuando Peñalosa nosotros nos nombró en su gabinete, nos reunió y sabe lo que nos dijo Jorge y a quien nos acompañen, mire, yo a usted no le voy a hacer llegar una sola hoja de vida para quedarme su equipo, porque el día que usted no cumpla, cuando yo a usted le esté reclamando, me va a decir, no, es que esta fue la persona que usted me mandó y esa persona no me hace caso a mí, le hace caso a un concejal, le hace caso a un congresista, le hace caso a otro. Y esto es un tema de respeto y precisamente yo tuve la tranquilidad y así lo tuvimos todos en nuestra administración de armar nuestro equipo. Un equipo entonces que si está en un instituto para la participación ciudadana, trabajaba para eso, no para la política, no para el tema electoral, no para la representatividad, nada distinto que la tarea que había que hacer. Y retomando esto que mencionaba del 19% cuando llegamos a la ciudad, pues yo tengo esos orgullitos que uno guarda para contarle a los hijos y es que nosotros nos fuimos dejando la participación en más del 48%, si no estoy mal, incluso en el 52%. Entonces pasamos de una ciudad que decía que no participaba a más de la mitad de la ciudad diciendo, oiga, estos 4 años sí terminé participando en algo. Y creo que ahí el tema de la propiedad horizontal seguramente fue fundamental para poder aumentar esas cifras y para darnos cuenta justamente que sí se puede trabajar por una participación autónoma, independiente, desinteresada, y que eso debe ser aprovechado desde la administración, no para cooptar desde lo político, sino para fortalecer justamente eso que tiene que ver con que una ciudad salga adelante en ese círculo virtuoso, instituciones, ciudadanía. Bueno, ya hemos visto
cómo se han generado una serie de anécdotas, algunos agradables, otros no tanto, con respecto a los procesos de participación. Se acabaron estos 2 primeros años de los consejos locales y del consejo distrital y el avance fue relativamente poco, precisamente por la novedad que había. ¿Qué, qué anécdota, qué enseñanza, digámoslo así, le queda a usted a nivel personal después de haber vivido y haber sido líder de este gran proceso acá en Bogotá? Yo creo que hay un tema muy interesante y es ese primer paso yo lo valoro mucho porque era generar también a nivel de sociedad civil igual, pero generar institucionalidad. Yo siento que en los procesos democráticos, en los procesos de nuestras sociedades, es fundamental que existan instituciones, desde lo público, pero también desde la sociedad civil, muy, muy fuertes, para que justamente haya mucho más procedimiento, haya mucha más claridad en las reglas del juego y no dependamos de una decisión personal, de una decisión política, etcétera, etcétera. Entonces yo valoro mucho y el gran interés ahí era saquemos adelante los consejos locales, saquemos adelante el Consejo Distrital y hagamos un proceso de elecciones. Yo creo que eso es una ganancia gigantesca en una democracia y creo que ahí está el valor de lo que se hizo. La gran lección es que no es suficiente con la creación de una instancia. Se necesita una agenda permanente de trabajo. Se necesita un trabajo que aproveche ese liderazgo de quienes se han interesado en hacer parte de esos procesos para que puedan justamente tener un respaldo que les permita avanzar. Cuando una instancia no tiene agenda, no pasa mucho. Cuando una instancia no tiene oído o escucha desde la institucionalidad, no pasa mucho. Cuando una instancia no tiene un respaldo que le permita que las ideas que está pensando se puedan sacar adelante, o presupuestal o institucional, pues no pasa mucho. Yo siento que ahí es trascendental entender entonces que tiene que haber una agenda de trabajo permanente que permita proyectar la instancia para que empiece justamente a cumplir con lo que se propone cuando se dan los procesos de creación de la instancia y de elección de sus representantes. Y hay roles como el del IDEPAC es fundamental, roles como los de las alcaldías locales son trascendentales y eso ojalá en esta administración se retome. Fundamental ese trabajo de ir, digamos, como entrelazados desde la instancia de la propiedad horizontal, desde las alcaldías locales que ahora son nuevas, que están llegando, que ojalá puedan entonces dinamizar esto, y también obviamente desde una institución como el IDEPAC para entender que no solo la instancia es suficiente, insisto, se necesita la agenda permanente y creo que hacia allá hay que avanzar. Bueno, se me están abriendo una serie de ideas locas acá en la cabeza y no sé por cuál de todas irme, pero avancemos un poquito. Vienen el final de, de estos 2 primeros años. Efectivamente se llega a un acuerdo en donde ya no son 2 años, sino van a ser 4, para que efectivamente los consejos puedan actuar, puedan trabajar, puedan mostrar resultados, que es lo que se necesita. Pero resulta, doctor, que el color político y la falta de capacitación y conocimiento empiezan a influir no solamente en los candidatos, sino también en los electores. Y le pongo esta situación, cito el milagro, pero no el santo, de X localidad, de X persona, candidata o candidato, no sé, a esa participación, a esa institución. Prometía electoralmente que iba a mandar pavimentar las ciclorrutas que pasaban en las cercanías de los conjuntos, porque eso era propiedad horizontal. Falta conocimiento, falta capacitación. ¿Será que se replica? O falta honestidad, ¿no? Peor todavía, yo no quería llegar a ese escenario, pero usted lo ha dicho, falta honestidad, porque ahí se presenta la manipulación del votante. Como también hubo otra persona que prometió que iba a llevar recreación a todas las copropiedades de su localidad, porque eran propiedad horizontal, cuando claramente lo tenemos que ese no es el rol de los consejos locales y tampoco el del consejo distrital. Pero aún así se presenta esa manipulación. Ya estamos a puertas de finalizar este segundo periodo, estos primeros 4 años
de estos consejos. ¿Cómo hacer para que efectivamente este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir? Y yo insisto en que es muy importante retomar los temas de cultura ciudadana, pero como en una fase 2.0, esa cultura ciudadana que vivimos cerrando el siglo pasado, que fue muy interesante para comprender nuestro rol en la ciudad, pues ahora debe transformarse en otro tipo de cultura ciudadana que genere en quien elige y en quien es electo, comprender cómo es su relación con lo más cercano, su relación con los vecinos, su relación con el barrio, su relación con el día a día que se tiene como ciudadanía de las distintas dimensiones. Y creo que hay que hacer un trabajo muy importante ahí. Yo siento que obviamente en muchos casos eh, hay que trabajar mucho el conocimiento y hay entidades como el IDEPAG, insisto, son fundamentales, las alcaldías locales también, para que se comprenda el rol de las instancias, para que no se entienda la instancia como una instancia política o como una instancia legislativa o como una instancia similar a un consejo o a una junta administradora local, sino que se comprenda que la instancia lo que busca es representar eso por lo cual existe, representar una población, representar un sector de la ciudad o representar en este caso a la propiedad horizontal. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en la información. Además, hoy en día, teniendo las herramientas para poderlo hacer, creo que es mucho más fácil llegar a la ciudadanía que comprenda, que sepa justamente cuál es el rol de las instancias. Y segundo, también trabajar muchísimo el tema de cultura ciudadana. Yo creo que cuando el ciudadano a veces incluso siente que la instancia, que lo que le están ofreciendo está muy cercano a lo político, a lo partidista, toma distancia. Y más una ciudadanía madura como la de Bogotá. Dice, uy, no, otro tema político, qué pereza, qué jartera, cuando entiende que lo que está justamente constituyéndose algo mucho más independiente, que no tiene nada que ver, sino que justamente va a dialogar, a controlar, a reflexionar, etcétera. Frente a ese tema político, ahí puede haber mucho valor. Entonces yo siento que es fundamental, no solo en este tema, en muchos aspectos de la ciudad retomar la cultura ciudadana, pero no como unos muñequitos que brincan, no como un tema, digamos que fue lo que le quedó a la gente casi que la parte solamente de la puesta en escena, no, como una reflexión permanente del rol del ciudadano frente a lo que puede hacer por su ciudad. Y eso empieza desde lo local. Pensemos esa frase que existe que dice problemas locales y problemas globales, ideas locales. Y eso es lo que hoy en día está ocurriendo en el mundo y es pensarnos muchos de los temas complejísimos de calentamiento global, de mal manejo de residuos, de desafíos frente a redes sociales, etcétera, a partir de lo que podemos hacer en nuestro entorno más cercano. Y en este caso, obviamente, desde la propiedad horizontal. Una pregunta, doctor. Estas elecciones de estos consejos han pasado por dos etapas. La primera, las elecciones fueron presenciales. El votante iba hasta los puestos de votación y ejercía su derecho al voto. En la segunda, fueron mediante plataformas digitales. Para esta tercera oportunidad, para este tercer ejercicio, de acuerdo con lo que usted ha visto, ¿cuál escenario sería mejor? ¿El presencial o el virtual? Creo que vale la pena la combinación de elementos. Primero, porque uno tiene que intentar garantizar que la participación no encuentre brechas y el tema digital, si bien genera una apertura a un montón de nuevas ciudadanías, también es un tema que está lejano de muchas personas que pueden también hacer parte de los procesos. Existen muchas personas mayores que justamente están pensionadas, viven en sus copropiedades, tienen mucho que pensar, mucho que decir, tienen tiempo incluso para comprometerse. Y si pensamos solamente desde el tema virtual, seguramente muchas se pueden quedar por fuera. Pero desde lo presencial estaríamos dejando por fuera a esa gente que dice, yo lo que quiero es aportar justamente, pero que no me genere tener que dejar de hacer lo que hago, tener que ir hasta cierto lugar a exponerme a esto o a lo otro. Yo creo que se puede buscar una combinación precisamente en las formas de participación. Seguramente parte de lo que podrán contar los consejeros, las consejeras de estos dos primeros procesos electorales, pues fue el tema de la pandemia y las dificultades que la pandemia generó para poder hacer muchos de estos procesos. Y yo creo que el gran aporte finalmente que a uno le queda después de un tema como la pandemia es esa posibilidad de la participación a través de la virtualidad.
no solamente para las elecciones. Siento que los mismos consejos deberían, una vez electos, abrir una serie de herramientas que les permitan estar en contacto mucho más cercano con las personas de las copropiedades y creo que iniciar esos procesos desde la misma elección, echando mano de lo tecnológico, va a ser muy útil. Pero yo pensaría en ambos casos, si fuera alcaldía local, si fuera IDEPAC, un tema presencial y un tema que se combine con el tema de la virtualidad. Bueno, esto me hace recordar el escenario de las asambleas que se han llamado mixtas en las copropiedades. Interesante que se implementara ese modelo, pero que se tuvieran unas reglas de juego claras para que efectivamente no solo el candidato, sino también el votante tuvieran claro qué es lo que están haciendo y cómo lo tienen que hacer. Y en especial los electos, ¿a qué se tienen que enfrentar? ¿A qué me refiero? Al día de hoy hay alcaldes locales nuevos, están casi recién posesionados. Dentro de poco se acaban, se acaba esta vigencia de estos consejos locales. Va a llegar gente nueva, de pronto quedan algunos repitentes. ¿Cómo hacer para que ese binomio, que es algo homogéneo, comiencen a funcionar como un todo? Por un lado, los alcaldes nuevos, los alcaldes locales, el alcalde mayor, con el distrital, que son nuevos, entren a funcionar con los consejos locales, que habrán algunos nuevos, habrá algunos repitentes y continúen trabajando durante esos próximos 4 años como un todo, en un engranaje perfecto. Y yo, digamos, hoy en día, como no estoy tan cercano a los procesos de ciudad actuales, no tendría la fecha exacta en la que terminan los actuales consejos. Pero lo que diría es que cuando uno está en una función en la que tiene representatividad, pues obviamente si se quiere elegir es porque quiere dejar un legado. Y yo le diría a los actuales consejeros y consejeras, ojalá su legado sea antes de irse, conseguir un espacio con cada uno de esos alcaldes y alcaldesas locales que están llegando para contar toda la historia, para que ellos ya tengan en cuenta todos estos antecedentes, sepan todo el tema de esta instancia, qué hace, a qué se dedica, qué pasó y hacia dónde apunta la localidad en temas de propiedad horizontal, para que se involucren desde ahora los alcaldes de una manera mucho más fuerte con el proceso de elección y posteriormente con el proceso de esa agenda a la que hacía referencia de los consejos locales de propiedad horizontal. Incluso pediría también o pensaría también que el Consejo Distrital podría, con la Secretaría de Gobierno, con la dirección de IDEPAC, ya buscar espacios para que este proceso entonces de cierre de lo actual sea un proceso que tenga una presencia institucional interesante, que sepa qué pasó, que queden unas memorias locales y distritales, pero no solamente como algo que escribo y dejo, sino a través de reuniones en las que se pueda contar qué falló, qué salió bien, qué se espera que pase, y justamente haya mucha más fuerza en ese binomio de instituciones y personas digamos, y organizaciones en lo que vendría para el proceso de elecciones. Entonces yo pensaría que ahí puede haber una posibilidad maravillosa, y es que estos consejos actuales dejen un espacio abierto, un espacio formal con las alcaldías que están llegando, que ya pidan una agenda, que ya pidan un espacio para poderlo hacer. Y siento que eso es fundamental. Y lo segundo es que yo también creo que el Consejo Distrital debería buscar un espacio, por ejemplo, en el Consejo de la Ciudad, en el cual también, como viene un proceso de elecciones, muestre desde la autonomía, desde la independencia, qué ha pasado y qué debe pasar hacia adelante. Porque yo creo que estos procesos son procesos en los que tiene que estar involucrada toda la ciudad, porque ese 70% pues obviamente es muy representativo y no puede ser un tema que solamente convoca y de PAC y nadie más se mete, o un tema que se mueve desde la sociedad civil y que no tiene presencia institucional. Entonces yo creo que ese sería un gran legado de los consejos actuales, dejar una agenda ya de trabajo, unas reuniones ya, digamos, realizadas en las que con las alcaldías locales se cuenten qué vamos y se proyecte lo que viene. Espectacular esa tarea que usted le está dejando al Consejo Distrital, en especial para una gran amiga, la consejera distrital de la localidad de Chapinero, que sé que es una lideresa que es de armas tomar, pero no de esas armas, sino de las armas que están escritas, de las leyes, de la norma.
y a ella le expreso mis respetos y bueno, no sé, de pronto hacia el final del programa podamos tener una participación de ella dando una posible respuesta a la tarea que usted le acaba de dejar, doctor. Yo Eh, hago sugerencias ciudadanas. Yo hoy en día soy ciudadano poniendo tareas como simplemente un soñador desde la ciudadanía. pero es una tarea muy bien fundamentada y con la voz de la experiencia que usted tiene. Esa voz que es la que aspiramos que dentro de algún tiempo vuelva a estar al frente de los micrófonos, no de este escenario, sino de la ciudadanía en general, en otros espacios de mucho protagonismo, liderando este tipo de procesos. Me hace acordar, doctor, que las juntas de acción comunal tienen sus procesos de elección también. En los procesos de elección se hace el proselitismo y se trabaja y se hace muchísima publicidad. En esta tarea, en esta parte, el IDEPAC tiene bastante participación, bastante protagonismo, porque está liderando este proceso y porque documentalmente tiene los soportes de donde agarrarse para tomar las riendas y dar directrices. En la propiedad horizontal, hasta donde tengo entendido, no es así. ¿Qué entidad sería la que estaría a cargo de liderar o de legislar o no sé cómo llamarlo, controlar los procesos de elecciones de los consejos administrativos en las copropiedades? Yo creo que eso justamente es parte de ese reclamo de una institucionalidad que permita tener diálogo y tener, digamos, como desde lo público, eh, alguien que se encargue de contrapesar, digámoslo así, lo que ocurre a nivel ciudadano. El IDEPAC tiene como objeto en general los temas de participación. Lo que pasa es que en el tema comunal sí tiene legalmente la función de vigilancia y control. Yo pensaría que para el tema de propiedad horizontal incluso no debería ser IDEPAC, porque termina IDEPAC mucho más metido en otra serie de elementos que no tienen que ver directamente con la participación, sino con la administración de una copropiedad. Cuando hablamos de consejos locales, cuando hablamos de consejo distrital, sí. Cuando hablamos de cómo funciona, cómo se regula dentro ya el proceso de las copropiedades, siento que tiene que ser algo mucho más relacionado con los temas de vivienda, mucho más relacionado con otro tipo de posibilidades, pero pues yo ahí tampoco tendría mucha claridad, pero pues siento que a nivel nacional, obviamente, eh, falta muchísimo avance en entender cuál va a ser la instancia que resuelva muchos de estos problemas. No desde la participación, insisto, desde todo lo que hoy en día termina en un tema judicial, en un tema fiscalía, en un tema de demandas, etcétera, y que debería tener justamente una instancia que se encargue de esto. Siento que decía estar mucho más cercano al tema de vivienda, porque es ahí en donde pasan muchos de los servicios públicos, la seguridad, la cuota de administración, el reglamento de propiedad horizontal. Creo que se relaciona más con la vivienda que con la participación en lo que tiene que ver con eso. Pero insisto, siento que en eso hay que avanzar mucho. En el momento se habló de pensar una superintendencia, etcétera, etcétera. Ese es un debate que los alcaldes municipales tienen que dar. Yo creo que organizaciones como Asocapitales, organizaciones como la Federación de Municipios, deberían tener en su agenda cómo empezar a pensar esto para llevar al Congreso la posibilidad de que justamente lo que tiene que ver con la administración, con la problemática de la propiedad horizontal, cuente con una instancia, con una institución que permita trabajar esto y permita tener esas reglas de juego de las que hablábamos cuando hablamos de una política pública. Me hace usted tomar aliento para hacer una invitación, no solamente a los integrantes de los consejos, del Consejo Distrital en este caso, o a los integrantes de los consejos municipales, sino a los integrantes del Congreso de la República, para que independientemente del color del partido político al cual están representando, dirijan sus ojos, dirijan su mirada y su buen pensamiento hacia la propiedad horizontal por un pequeño detalle. La gran mayoría de ellos, de los congresistas, de los concejales, viven también en propiedad horizontal, así sea en propiedad horizontal estrato 20,
pero viven en propiedad horizontal y las mismas situaciones que los afectan a ellos también nos afectan en estrato 2, en estrato 1, en estrato 3. Es igual, la misma problemática. Las elevadas tarifas en los servicios de seguridad privada, las necesidades del servicio de acueducto, también están sufriendo, en teoría, digo de buena manera, los efectos del racionamiento de agua que se está haciendo en la ciudad de Bogotá. Porque por más que sea estrato 6, tienen que cerrar las llaves de los tanques de depósito. ¿Qué llamado o de qué manera, usted que ha estado más en el campo político que yo, de qué manera podemos llegar a estas personas para invitarlos a que definitivamente dejen de lado su color político y comiencen a gobernar pensando en el favor de la propiedad horizontal colombiana? Más en el lado público que en el político, Jorge. Yo he sido, digamos, y me siento muy orgulloso más servidor público que otra cosa en mi vida. Yo creo que es fundamental, como le digo, en la agenda de las ciudades, que haya mucha importancia del tema de propiedad horizontal. Es que si el 60%, y decía esto ya hace 4 o 5 años, de Colombia está viviendo en propiedad horizontal, ¿cómo dejar por fuera este tema? Y esto es un asunto que tiene que resolverse en el Congreso, porque las ciudades no tienen la capacidad, obviamente, de conformar una entidad o de entregarle a una entidad las responsabilidades de algo que en la ley no existe. Por eso es lo que usted mencionaba de la importancia de una política pública que además vaya acompañada de una institucionalidad, va a ser trascendental. Yo creo que llegó la hora de que justamente en el Congreso alguien lidere estos temas, pensándolos, insisto, desde el día a día de la ciudadanía. Es que si el 60% del país vive en propiedad horizontal, cuando hablamos de un robo, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, cuando hablamos de los temas de bullying, cuando hablamos de la recolección de basura, cuando hablamos de los servicios públicos y estas facturas que llegan en la costa impagables, cuando hablamos del racionamiento de agua, etcétera, etcétera. Estamos hablando de propiedad horizontal. Entonces yo creo que este tema no puede seguirse dejando de lado y siento que es desde el Congreso justamente desde donde debe liderarse este asunto para lograr avanzar ahí sí ya de la mano con el gobierno en crear una institución que se encargue de los temas de la propiedad horizontal y en generar una política pública que luego aterrice en las ciudades y permita, así como ocurre en lo comunal, bajar lo que pasa a nivel de ministerios a cada ciudad en inspección, vigilancia y control, pensarlo también, no sé si en términos de inspección, vigilancia y control, pero sí por lo menos en términos de institucionalidad, pensarlo también a nivel territorial. Es complejo lo que usted está sugiriendo, doctor Hernández. ¿Por qué? Porque hemos visto que el color político predomina independientemente del nivel en donde nos encontramos. Si vamos a hacer las elecciones, las votaciones para la Junta de Acción Comunal, ahí llega el color que sea del partido político. Y si hablamos, y yo lo viví, lo vi, eh, bueno, tuve la experiencia de ver cómo el color del partido político influenció en su momento en las elecciones de los consejeros locales de propiedad horizontal. En el Congreso también existe esta rivalidad, esta situación de competencia o de competitividad mejor entre los mismos miembros del Congreso, que la bancada del partido uno, la bancada del partido 2, que los neutrales, que los disidentes, toda esa cuestión. ¿Cómo lograr que efectivamente ese blanco de la neutralidad sea efectivamente la que predomine dentro de la propiedad horizontal y efectivamente se logren establecer unos mecanismos de control que sean objetivos, que sean serios y que carezcan del grave opio como lo son los intereses partidistas y peor aún los intereses personales? Yo creo que al final, si uno comprende que la propiedad horizontal es la vida real de la gran mayoría del país en su característica de ciudadanía, de levantarse a ir a trabajar, de salir a la calle, de hacer mercado, de pagar servicios, de estar en familia, de buscar estar seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, como lo dice el censo del 2018 hablaba del 60% a nivel nacional, 70% a nivel de Bogotá.
Pues ahí también confluyen muchos de los intereses por los cuales se hacen elegir las personas que llegan a un cargo público, pues a un cargo de representatividad en el Congreso. Y uno ve bancadas en el Congreso, que es la bancada de las mujeres contra la violencia de género, la bancada afro para trabajar en contra justamente de la discriminación y promover una serie de elementos de inclusión, la bancada animalista, la bancada de las personas mayores. Entonces, yo lo que siento es que más que neutralidad, lo que justamente debe representar un proyecto de estos es esa gran inclusión. Todos los intereses que puede tener en general un congresista, desde su región, desde lo poblacional, desde los temas, confluyen en la propiedad horizontal. Yo creo que se puede lograr un gran acuerdo para que, así como ha ocurrido en otros temas como la educación, uno encuentra que por encima de las diferencias políticas hay acuerdos que permiten avanzar. En el tema de la propiedad horizontal se ve esto de la misma forma, porque es que al final los problemas de violencia doméstica, los problemas de recolección de residuos, los problemas de calentamiento global por mal uso de las energías, los problemas de seguridad, pues a todos nos interesa solucionarlo, sin importar las diferencias que tengamos desde la mirada política. Y lograr hablar de una institucionalidad, creo que no tiene ningún sesgo desde esa mirada de las diferentes ideologías que podemos tener, y lograr hablar de una política pública que regule casi todos estos elementos y que contribuya a ver cómo avanza y soluciona muchas de las dificultades que tiene la propiedad horizontal, debe ser un elemento de inclusión y un elemento en que seguramente, insisto, esos intereses particulares encuentran puntos de unión, puntos colectivos. Entonces yo siento que aquí lo que falta es más liderazgo, interés que otra cosa, porque hay muchos puntos que pueden ser de interés, insisto, sin importar las diferencias políticas o temáticas que pueden existir en el Congreso de la República. Saliéndonos un poquito de esa zona, podemos ver, o puedo extraer de sus palabras, que lo que nos hace falta es capacitación. Pasemos ahora al tema de la ley 675. En la ley 675 se abarcan muchos de los campos que se han mencionado anteriormente. Los derechos y obligaciones de los propietarios, las asambleas de propietarios, los deberes de derechos y obligaciones de los administradores, de zonas comunes, de zonas privadas. Sabemos que también se necesita para la propiedad horizontal, obviamente, la política pública específicamente para la propiedad horizontal. Pero comencemos por ver que efectivamente para las personas encargadas y los que vivimos en propiedad horizontal, nos falta conocer mucho de lo que es el régimen especial de propiedad horizontal. ¿Cómo hacer para que efectivamente ese 60, ese 70, de pronto ya casi 80% de la ciudadanía bogotana que vive en propiedad horizontal adquieran ese amor propio, amor por su patrimonio, amor por ese apartamento, esa casa, esa bodega, ese local que han adquirido en propiedad horizontal? Es compleja la situación. ¿Cómo hacemos en ese caso, doctor? Sería una pregunta que causó gran estupor porque parece ser que al momento el doctor Antonio, aquí lo tenemos, tuvo un pequeño bajonazo en la energía eléctrica en su domicilio. Pero bueno, ya lo retomamos. Entonces, doctor, no sé si alcanzó a escuchar mi intervención. Usted me dirá. Bueno, parece que aún está en el proceso de restablecer el enlace, pero entonces, mientras que esto sucede, vamos a ver cómo efectivamente hace falta más comunicación, más socialización de todas y cada una de las situaciones que se viven, que se evidencian en el día a día en la propia horizontal. Anteriormente se hablaba de cómo el comunal puede y tiene que aceptar aquellas situaciones comunes con la propiedad horizontal. Ahí es donde vemos que pueden y deben, para mí, deben engranar en una sola dirección. Y bueno, ya puedo ver que el doctor Hernández
ha retomado, ha restablecido la conexión. Entonces le podemos escuchar, doctor. Doctor Antonio. Bueno, la conexión está yendo y viniendo, como nos sucede muy frecuentemente con muchas situaciones. Hablemos del tema de la seguridad. La seguridad afecta tanto a las personas que viven en propiedad horizontal como a las personas que viven en la casa tradicional de barrio, que normalmente se aglutinan en torno de las juntas de acción comunal. Entonces, son estos escenarios en donde efectivamente todos tenemos que estar participando de una manera efectiva, de una manera neutral. Y bueno, aquí tenemos un intento más. Parece que Presente, esta se empezó vez a sí es, cortar. no hay quinto malo, doctor. Entonces, bueno, lo escuchamos. Había un Eh, interrogante ahí No como lo alcancé a complejo. oír, Jorge. Se me está cortando en la pregunta. No sé si es una pregunta corchadora, porque cada vez que la va a hacer se corta. No, 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 doctor, mi interés no es corchar No, absolutamente ni a me nadie. faltaba. Antes, al contrario, es lograr que se hagan aportes positivos. Entonces, puntualmente, doctor, ¿cómo hacemos nosotros para que esa capacitación, que es lo que nos está haciendo falta, tanto en el sector comunal como en el sector de la propiedad horizontal, llegue efectivamente a todos y cada uno de los que conformamos cada uno de esos engranajes de esa gran rueda y nos apropiemos y tomemos conciencia que lo que se está haciendo en estos organismos es básicamente defender nuestro patrimonio, defender la herencia que le vamos a dejar a nuestros sucesores? ¿Cómo hacer para que esos actuales propietarios, miembros de las copropiedades, miembros de las juntas de acción comunal, adquieran ese amor propio por este trabajo que se está haciendo? Yo creo que además hay un tema generacional muy interesante, y es que hay mucha gente de 30, 40 años, 45 que está adquiriendo sus propiedades, que está justamente ya como en un momento en que pues la propiedad horizontal pues obviamente es y seguirá siendo el gran paso para ser propietario. Y yo creo que ahí el tema de la tecnología tiene que ser fundamental. Hay otros elementos en los que uno se da cuenta a nivel comercial, etcétera, que a uno le dicen, mire, un mensaje que dure más de tantos minutos ya nadie lo ve. Y yo creo que ese es el gran desafío en los temas comunales, en los temas sociales, en los temas colectivos y en los temas públicos. Tiene que haber un desafío desde la institucionalidad para lograr que los mensajes fundamentales de que uno es parte de una ciudad, de que la convivencia es fundamental, de que la gran problemática no es eso que vemos en el campo, en la guerra, etcétera, sino en cómo nosotros no hemos aprendido a convivir, a compartir entre nosotros, que los temas de violencia de género, etcétera, una serie de elementos, pues tienen que ver justamente con la propiedad horizontal. Creo que se volvió a cortar. No, señor, le estamos Ah, bueno, escuchando perfecto. perfectamente. Entonces, que se entienda justamente que tenemos un rol fundamental que va más allá de llegar a un apartamento y vivir en el apartamento o en la copropiedad. Que hay unos elementos que tienen que hacer que lo que pase en nuestra copropiedad sea tomado con la importancia que es el gran aporte a a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Y a ello sí creo que es fundamental el rol de lo público, el rol del IDEPAC, el rol de una alcaldía, el rol de un ministerio que permita, así como en los temas de participación existe ya una dinámica que va para que la gente haga parte de los procesos de los consejos de los consejos de propiedad horizontal, etcétera, que permita entender lo fundamental de la convivencia en copropiedad. Y ahí yo creo que eso sí le corresponde a la institucionalidad tener una estrategia clara a partir de unos mensajes. Voy a poner un ejemplo, el decálogo fundamental, y que esto se le haga llegar a todos los administradores y que sea un tema que se pasa muy rápido en las asambleas, que se hace llegar por correo a quienes viven ahí, aparte obviamente ya de lo que tiene que tener cada una de las administraciones en su propia capacidad de entender que ser administración de una copropiedad no es ser administrador o administrador de una copropiedad, no es solamente manejar unos recursos. Es un encargo que también debe servir para que esa confianza que se ha depositado, ese contrato que se ha firmado, permita que desde el conocimiento que tiene un administrador también se aporte justamente a mejorar la vida en la copropiedad. Entonces creo que ahí es fundamental el rol de la administración
y que esas herramientas puedan ser facilitadas desde la institucionalidad para que los administradores y administradoras puedan ejercer mejor su trabajo y para que las personas que son propietarias entiendan mucho más cómo funciona su copropiedad y que esos temas que vemos muchas veces, insisto, de violencia de género, de maltrato animal, de convivencia, no son temas lejanos ni que se dan por allá, quién sabe dónde, ocurren en nuestras copropiedades y ahí podemos tener un rol de prevención que es fundamental y tiene que ver con entender que ser propietario no solo opera, insisto, en cómo llego a mi casa, a mi apartamento, sino cómo también convivo, comparto y aporto a mi edificio y a mi sector. Estamos hablando que hace falta comunicación, que hace falta capacitación. Y estamos hablando de los residentes en propiedad horizontal, de los administradores, de los consejeros. Y hoy hemos venido hablando de nuestros líderes. ¿Qué tan prudente, qué tan bueno sería que efectivamente esos futuros miembros de los consejos de administración, esos futuros miembros de los consejos locales de propiedad horizontal y, por qué no, de los consejeros distritales de propiedad horizontal, demuestren por lo menos que han tomado una capacitación, aunque sea básica, en propiedad horizontal y no entren a tratar de legislar sobre aquello que no conocen y que han logrado entrar únicamente por algún interés posiblemente político? Yo creo que ahí para los temas de participación sí es fundamental el rol del IDEPAC. Yo creo que el IDEPAC tiene una escuela de la participación que es una instancia maravillosa que justamente se orienta a cómo enseñar a la ciudadanía una serie de elementos que los fortalezcan desde esa mirada comunitaria, desde esa mirada precisamente ciudadana. Y creo que ahí debe haber una posibilidad de contar con un curso que justamente sea un curso rápido, corto, pero sustancioso, que le permita a quienes están intentando llegar a representar en la instancia de las consejerías de propiedad horizontal a la ciudadanía, conocer de qué se trata, qué se puede, qué no se puede, a qué se puede llegar, pero también que la ciudadanía en general lo conozca y sepa que cuando alguien le está hablando de que va a encargarse de pavimentar tal cosa o de tal otra cosa, pues le está hablando carreta y que precisamente eso permita evaluar y decir, mire, esta persona lo que quiere es aquí boticos a punta de carreta. Entonces yo siento que ahí el rol del IDEPAC y de las alcaldías locales es fundamental. Ojalá desde el Consejo Distrital se pueda hablar con el IDEPAC y de pronto se le pida, porque estoy seguro que lo va a hacer y estoy seguro que es un tema que al alcalde le interesaría muchísimo, tener herramientas que les dé más información, que les dé más instrucción a quienes van a ser parte de los procesos de elección para los consejos de propiedad horizontal. Y que tenemos que tener en cuenta que estas personas que sean electas para cualquiera de los dos consejos, ya sea el local o mayor aún el distrital, son las personas que en cierta forma van a direccionar los futuros de la propiedad horizontal, por lo menos en Bogotá. ¿Por qué? Porque son los órganos, son las personas que van a asesorar en propiedad horizontal al alcalde local o al alcalde mayor. Por eso la importancia, doctor Hernández, que ellos tengan ese conocimiento y por eso me atrevo a sugerir que debería ser algo estatutario, un requisito sine qua non para ser candidato a pertenecer a esos consejos locales. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que había una frase que tenía el exalcalde Antanas Mocus que decía que una cosa es la participación y otra cosa es la participería. Yo siempre la mencionaba cuando estaba en el instituto, porque yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla precisamente de los procesos de elección. Por eso que mencionaba Jorge, porque hay gente que promete lo que no es adecuado o por desconocimiento o por viveza, pero porque del otro lado también hace falta comprender cuando se está votando qué se puede esperar que ocurra, para que además se rompa un círculo que es un círculo vicioso que ocurre en nuestra democracia, y es que cuando se escogen los cuerpos colegiados, la gente siente que votó y luego ya no le interesa nada más de lo que pasa con ese cuerpo colegiado. No sabe qué hace el concejal, el edil, el representante, el senador, ya no le importa porque ya votó. Y creo que lo más importante no es el voto, sino saber luego qué pasa con esa persona que se comprometió, que prometió, que dijo lo que iba a hacer.
Entonces yo creo que es muy importante que haya herramientas para que la ciudadanía sepa qué puede esperar de un consejero o una consejera, pero también para que el consejero o consejera sepa qué puede hacer y qué no puede hacer. Y ahí siento que la institución puede aportar muchísimo, insisto, ojalá el IDEPAC, ojalá la alcaldía local, la Secretaría de Gobierno y ojalá el Consejo Distrital pudiera de inmediato conversar en ese sentido. No sé si es necesario que sea obligatorio, no sé incluso si es legal o no, pero yo sí creo que debería ser un plus y que la persona pudiera decir, mire, yo me capacité en esto. Pregúntenle a los demás si se capacitaron para que vean que yo me estoy tomando esto en serio y estoy comprometiendo con algo que conozco y que sé que puedo hacer y que no puedo hacer. Esto me lleva a de pronto, una idea loca. ¿Se le podría hacer un debate de control a los consejos locales, a los consejos distrital, o un proceso de rendición de cuentas? ¿Qué sería lo más adecuado para que ellos le informen a sus electores qué fue lo que hicieron, qué fue lo que dejaron de hacer? Sí, más que un proceso de control que está mucho más orientado a la función pública, sí un tema de rendición de cuentas. Yo creo que eso es trascendental. Los procesos de rendición de cuentas son procesos que deben existir en cualquier tipo de instancia pública o de la misma ciudadanía. Y en ese sentido, yo sí creo que sería un gran aporte también para el cierre de estos consejos que ahora van terminando su periodo, organizar unos procesos de rendición de cuenta presenciales y virtuales para que la gente sepa justamente qué pasó y cómo nos fue. Por aquí pasó mi hijo, si ven una sombra que acaba de llegar. Esa es la inspiración que le acaba de llegar a usted, doctor, porque es muy importante porque para mí, usted está trabajando por el beneficio futuro de sus hijos y posiblemente de sus nietos, yendo un poquito más allá. Y al protegerlos a ellos, al trabajar en favor de ellos, está trabajando en realidad en beneficio de toda la propiedad horizontal bogotana. Y hablo de Bogotá porque es el escenario en donde nos estamos concentrando. Pero Pero tengamos en cuenta, doctor, y no es porque Bogotá sea la capital, pero en realidad todo lo que se hace en Bogotá normalmente se replica en las demás ciudades, especialmente en las ciudades capitales. Tengo el caso puntual que los consejos de propiedad horizontal ya se están replicando y se están conformando en otras ciudades, en otros municipios. De ahí la importancia, doctor Hernández, del trabajo que usted dejó iniciado y con muy buenas bases. Usted dejó las bases para que los consejos locales de propiedad horizontal y el consejo distrital sirvieran de ejemplo para los consejos municipales de propiedad horizontal. Y en este momento tenemos conformación de consejos en otras zonas del país, como por ejemplo el eje cafetero. Otras personas que han tomado esa iniciativa, esa bandera y la han asumido como propia y efectivamente están trabajando con bastante energía, bastante liderazgo en la puesta en marcha de esos consejos municipales. Y puntualmente, no sé si usted la conozca, doctor, me estoy refiriendo a la doctora Claudia Lorena Mera. Ella muy calladamente ha ido trabajando en esta ciudad, en diferentes ciudades, para que se conformen estos consejos y lo ha logrado ya en muchas de las ciudades que ha visitado, gracias a la paciencia que ella tiene, paciencia que tiene usted, de la cual yo carezco. ¿Qué tanta paciencia se necesita para trabajar en la elaboración, la estructuración de una política pública? Eso es un tema engorroso. Yo le agradezco además en la referencia a la paciencia. Yo cambiaría el tema de paciencia por el tema de pasión. Y yo creo que ahí es fundamental entender que los procesos o las transformaciones importantes pues no surgen de procesos sencillos, ¿no? Una política pública, por lo menos en el caso de Bogotá, realmente requiere una serie de elementos que van a necesitar respaldo político, quiero decir, desde la misma alcaldía mayor. Van a necesitar equipo y van a necesitar una estrategia que vincule a la ciudadanía.
sin una de estas tres cosas, pues obviamente terminamos haciendo un ejercicio que no le interesa a quien toma las decisiones en la ciudad, lo cual hace que pierda fuerza. Si no hay una estrategia clara, entramos en esa participaría a la que yo me refería y que es un poco como contar cuánta gente va, pero no tener muy claro ni por qué, ni para qué, ni hacia dónde vamos. Y la legitimidad de cualquier proceso, pues tiene que ver con que la gente efectivamente, y más en estos nichos, en que la gente tiene conocimiento, interés, pasión, experiencia, que la gente sienta que es parte de algo. Entonces yo creo que ahí esos liderazgos como los que mencionas son fundamentales, son muy importantes y quienes estamos en su momento en lo público, además estamos de paso. Realmente lo importante es comprender que ese paso debe servir para potenciar lo que ocurre desde la misma ciudadanía, que sí tiene una vocación más grande de permanencia y una vocación pasional, como lo mencionaba, porque se trabaja por el interés de que las cosas mejoren, ¿no? Entonces creo que esa pasión es trascendental, fundamental, pero que ojalá pueda ser acompañada por la institucionalidad y que permita también que se abra el camino para que ese liderazgo jalone a la ciudadanía a ser parte de los procesos y que haya una estrategia clara de hacia dónde queremos llegar. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hacia una Bogotá mejor, hacia una copropiedad mejor. Por eso se hace completamente necesaria la política pública para la propiedad horizontal. ¿Qué nos hace falta para que esa política pública sea efectivamente una realidad? Aquí me puse audífonos, ¿me oyen? Sí, Sí, ya lo estamos perfecto. escuchando nuevamente, doctor. Yo creo que hay una gran oportunidad y es que el alcalde Galán dejó en su plan de desarrollo en un artículo el tema de la formulación de la política pública. Entonces, frente a lo que yo mencionaba, uno, hay institucionalidad. Hay un compromiso del alcalde con la propiedad horizontal y eso vale muchísimo y es una gran oportunidad. Lo segundo es que el IDEPAC, que creo que tiene que ver justamente con lo que ha ocurrido hasta ahora en la ciudad, también seguramente tendrá muchísimo que decir, muchísimo que aportar. Y en esos antecedentes de los que usted hablaba, alcanzó a quedar un primer borrador que trabajaba una política de participación que tenía un camino comunal y un camino paralelo de propiedad horizontal. Ojalá se retome eso, porque ahí hay un camino recorrido en el que hubo participación ciudadana. Pero lo tercero es que ya hay una experiencia acumulada grandísima que tiene que ver primero con los mismos liderazgos de ustedes, de las personas que han estado enfrente de este tema, y segundo, ya con dos procesos que ha habido de consejos locales y consejos distritales de propiedad horizontal. Entonces yo siento que hay que sentarse justamente a ver esto que quedó en el plan de desarrollo, cómo se empieza a trabajar y el liderazgo ahí de ustedes, de los consejeros y consejeras y del IDEPAC va a ser fundamental. Yo siento que ahí es que hay que trabajar ya para entonces decir, bueno, está la tarea, está el interés del alcalde Galán, vamos a ponernos manos a la obra y tomar esos antecedentes porque si bien ya tienen unos añitos, seguramente pues siguen siendo muy vigentes para lo que requiere la propiedad horizontal en la ciudad y habrá que mirar ya una mirada complementaria a partir de lo que pasó en la pandemia, que nos cambió un montón en estos elementos de la virtualidad, en estos elementos de cómo nos relacionamos a partir de la tecnología y es una gran oportunidad justamente para que esto pueda salir adelante más rápido. Doctor, esta es una tarea, o mejor, una invitación que le hace usted directamente a los consejos locales, al consejo distrital y al alcalde Galán. Yo diría que el alcalde ya nos hizo la invitación como ciudadanos. Yo creo que un alcalde haya dejado esto en su plan de desarrollo es un paso muy importante. Ahora entonces el manos a la obra tiene que ver con listo. Desde las instancias, consejos locales, consejo distrital y desde el liderazgo ciudadano, pensar entonces qué es lo que hay que hacer. Y obviamente estoy seguro que si el alcalde ya dejó esto en su plan de desarrollo, pues hay una instrucción para que sea el IDEPAG o la Secretaría de Gobierno, seguramente quienes empiecen a avanzar en este sentido. Yo creo que obviamente esos antecedentes de IDEPAC, repito, son importantes. Entonces yo creo que el consejo, si es que me atrevo a hablar yo de consejos simplemente desde la ciudadanía, sería muy rápido desde el Consejo Distrital buscar un espacio con IDEPAC y con gobierno para mirar ya con artículo en mano que el alcalde Galán dejó, cómo empezar a trabajar. Todo este conocimiento que usted tiene y usted mismo se contradice, porque dice que ha estado alejado de estos temas, pero veo que sigue teniendo vigencia y sigue teniendo importancia su voz, su participación. Y aquí hay un aporte que también quiero leer literal.
El IDEPAC exalta el trabajo de la acción comunal dando incentivos tecnológicos que impulsan la capacitación, como por ejemplo la convocatoria Juntas de Cristal. ¿Hay alguna convocatoria para motivar y apoyar la capacitación en la propiedad horizontal? No, no sabría en este caso, digamos, yo como le digo ahí, vuelvo y digo, como estaba un poco alejado agradeciendo sus palabras, Jorge, no sé qué programas específicos hay, hubo en la administración anterior y hay en estos, pero yo me acuerdo que en la administración del alcalde Peñalosa nosotros teníamos un gran tema que se llamaba uno más uno todos, uno más una todas, que entendió que la ciudad funciona por nichos, que no es lo mismo que funcionar por guetos. Cuando hablamos de nichos es entender que hoy en día el tema de de las comunidades en cualquier parte del mundo ya no es un todo. Hay que mirarlo adentro porque al interior hay un montón de intereses que son los que van generando ciudadanía y comunidad. Los animalistas, los ambientalistas, los comunales, los de género, los de la propiedad horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí teníamos unos recursos que buscaban justamente que en algunos de los proyectos de la propiedad horizontal pudiera también haber algún respaldo. No sé cómo está en esta administración, pero estoy seguro de que si se está pensando en fortalecer la propiedad horizontal, habrá posibilidades económicas para hacerlo. Y así como IDEPAC resaltaba lo comunal en su momento, pues obviamente siento que no solo IDEPAC, sino las demás instancias que tienen que ver con asuntos que tratan la propiedad horizontal, deberían tener posibilidades de fortalecimiento. Temas de mujer, temas animalistas, temas de reciclaje, temas de servicios, todo lo que desde distintas áreas del distrito al final confluye en la propiedad horizontal. Esto puede ser un consejo para los futuros consejeros de propiedad horizontal, lo que usted Sí, yo acaba de siento que afirmar. yo creo que eso es un rol que puede ser muy importante y es que se logre materializar esa importancia, ese peso que tiene la propiedad horizontal en Bogotá, 70% más o menos de las personas viven en propiedad horizontal, en en los distintos proyectos, en las distintas metas y objetivos de los sectores de la administración. Porque todo pasa por la propiedad horizontal, insisto, todo lo que tiene que ver con lo poblacional, con lo territorial, con la educación, con la seguridad, con la salud, con el género, con los animales, etcétera, tiene que ver con la propiedad horizontal. Entonces yo siento que es fundamental que se desidepaquice la propiedad horizontal y se pueda llevar un poco más a comprender que no es solamente un tema de IDEPAC, es un tema en el cual debe tener mucha relación cualquiera de los sectores de la administración distrital. Como por ejemplo el Ministerio de Vivienda. En el caso de Bogotá, la Secretaría, digámoslo así, de Hábitat. En el caso nacional, obviamente, el Ministerio de Vivienda. Mire que ahora crearon el Ministerio de la Igualdad, que habla de un montón de temas. Yo quisiera saber, no lo conozco, lo digo más como ciudadano con curiosidad. Están hablando ahí justamente entonces de todo este prisma que representa el tema en Colombia, en que se habla ahí del género, del tema afro, del tema juvenil, del tema LGBT, del tema de migraciones. ¿Será que se habla del tema de propiedad horizontal, que es donde finalmente muchas veces confluimos desde esos distintos nichos? Entonces yo creo que ahí cuando usted dice Secretaría, Ministerio de Vivienda, creo que todos los ministerios también deberían pensar esto, porque es que hoy en día, insisto, las ciudades de Colombia pues están montadas sobre la propiedad horizontal y eso no puede ser ajeno ni a lo poblacional ni a los temas sociales que ocurren. Con sus palabras me hace acordar de una persona que posiblemente usted se acuerda, el doctor Alejandro Michels. Él en una de sus afirmaciones decía de la calle, del escritorio al territorio, diciendo que hay que trabajar más de la mano con los administradores y con la comunidad en general. ¿Es esta la invitación a manera de resumen que se le puede hacer a los miembros de los consejos Totalmente, locales? totalmente. Además, uno de mis profesores en estos temas fue Alejandro, uno de esos líderes muy valiosos para la ciudad. Así que así como Alejandro, María Teresa, usted directamente, Jorge, yo, ustedes se han aprendido muchísimo en todos estos temas. Y creo que eso que dice Alejandro es fundamental, efectivamente. Yo creo que un rol clave de una instancia es comprender que no se puede burocratizar, que tiene que ser una instancia activa, con una agenda y con una cercanía justamente a lo que dice representar. Así que si estamos hablando precisamente de el cierre de quienes están hoy en día en los consejos, ahí creo que valdría la pena recorrer, contar,
hacer su rendición de cuentas, pero no en un espacio simplemente de un día cerrado, sino una actividad permanente de cercanía a las copropiedades y que sea también un sello de quienes lleguen a estos consejos para el próximo periodo. Interesante esa tarea y bien difícil ponerla en práctica, porque una rendición de cuentas complejo que se acepte si no está reglamentada, si no está fundamentada. ¿Cómo la podríamos integrar de una manera que sea, bueno, sonará dura la palabra, de una manera que sea coercitiva? Yo creo que el más que coercitivo, yo sí creo que es un tema de responsabilidad. Si quieren fortalecer la participación en estos temas y si quieren dejar un legado, quienes hoy en día están en estas instancias, yo creo que darle valor a una rendición de cuentas es fundamental. Y no estamos hablando de día uno, día dos, mes uno, cuántas reuniones, no. Yo creo que como lo mencionaba hoy en día, el tema de la comunicación tiene que ser un tema ágil, al punto, convocante y muy innovador y muy creativo. Y creo que si algo tiene la propiedad horizontal es creatividad. Entonces yo siento que más que un tema de coerción, debería ser un tema de, hombre, qué bueno que como parte del legado que se deja, sea clave que una instancia de estas, para que sea cada día más fuerte, es una instancia que se vuelve un ejemplo porque rinde cuentas. Y rinde cuentas llegando al punto, contando qué se hizo, pero sobre todo cuál fue el valor agregado de esa gestión para que de ahí sea el punto de partida de quienes van a llegar en el próximo proceso. En este proceso hipotético de un proceso de rendición de cuentas por parte de los consejeros locales, o mejor, de los consejos locales y, ¿por qué no, del Consejo Distrital de Propiedad Horizontal? Hablando de ese hipotético, también, ¿cuál sería ese hipotético orden del día para ese proceso de rendición de cuentas? ¿Qué sería lo que ellos como mínimo nos tendrían que informar a nosotros, los ciudadanos de cada una de sus localidades? Pues yo ahí, digamos, cambiaría la pregunta y lo que diría es que le interesa a la gente justamente que se cuente por parte de la instancia. Yo creo que hay unos elementos que obviamente pues tendrán que ver con uno, cuál fue el relacionamiento. Yo creo que parte del valor de la instancia es su relacionamiento con la institucionalidad, con otras instancias, porque no es un tema que obviamente toca pues todo lo que tiene que ver con esa vida ciudadana y eso es clave. Segundo, ¿cuáles fueron las peticiones o las reflexiones o las sugerencias que se hicieron a las distintas autoridades? Creo que eso también es trascendental. Y tercero, yo diría, ¿cuál creen que fue su logro? Finalmente, creo que la persona desde la subjetividad puede pensar una cosa que de pronto pues no es muy visible para alguien. Y dice, mira, yo logré justamente, voy a poner cualquier ejemplo, que en el plan de desarrollo se pensara en este tema o en este otro, que en las reuniones con la policía pasara esto, que en el tema de basura. Entonces yo pensaría que habría un tema un poquito más formal desde la mirada objetiva y es con quién se relacionó esta instancia. Segundo, cuál fue su papel en exigencias, en peticiones, en sugerencias. Y tercero, cuál cree que fue su gran logro. Pero insisto, yo creo que esto debería la misma instancia abrir un procesito corto de preguntarle a la gente qué quiere que le cuenten y a partir de ahí hacer su proceso de rendición. Y siento que IDEPAC también puede ser muy importante, ¿no? Yo creo que ahí podría estandarizarse y darse la ayuda de IDEPAC para que esto pueda desarrollarse de una manera mucho más estandarizada como parte del cierre del proceso. Como IDEPAC está en el proceso de los nuevos, pues buenísimo también que dé herramientas para el cierre de los que están. Y hablando de cierres, doctor, le cuento que tenemos un enemigo muy implacable. El factor tiempo nos ha alcanzado y lamentablemente ya es hora de dar por terminado este programa. Pero me resta solicitarle a usted, por favor, haga una invitación general, no solamente a las personas que residimos en propiedad horizontal, para que nos enteremos de todos estos procesos, para que nos enteremos de quiénes y por qué votar en estos procesos y para estas personas que resulten electas, cuál es la importancia de seguir trabajando en la formulación y por qué no ya dejar de presentar propuestas en fórmulas y todas esas cosas, sino a ponerla efectivamente en funcionamiento de la tan anhelada y tan solicitada política pública de propiedad horizontal. Yo daría de cierre un par de ideas que creo que son importantes para que comprendamos eh, el eje que está detrás
de los procesos de participación, en este caso de la propiedad horizontal. Lo primero es que una democracia real no es solamente elegir un presidente, un congreso y cada 4 años ir a votar, o un alcalde. La democracia real tiene que ver con lo que nos pasa en el día a día y las posibilidades de desarrollarnos de forma plena como ciudadanos o como ciudadanos. Bogotá tiene un logro gigantesco. Poder elegir una instancia no es algo menor. Insisto, miremos ejemplos como los que están ocurriendo por aquí cerquita, o miremos lo que pasa también en otras áreas de nuestro país en que ni siquiera el liderazgo social se puede desarrollar con tranquilidad. Entonces, aprovechemos esto para que justamente desde la propiedad horizontal, que es tan importante y tiene tanto peso en la ciudad, podamos tener la capacidad de influir, la capacidad de hacer parte de muchos de los elementos que pasan en la ciudad. ¿Y esto cómo se da? Pensando bien a quién vamos a elegir y la representatividad en esta instancia que es el Consejo Local de Propiedad Horizontal. Lo segundo es entender que esa ciudadanía no solo se vive de puertas para adentro, se vive de puertas para afuera y tenemos entonces un montón de elementos comunes que nos deben interesar. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el aseo? ¿Qué pasa con el tema de los parques, etcétera? Y ahí la propiedad horizontal tiene muchísimo que decir. Y una forma de decirlo es pudiendo tener gente en los consejos de propiedad horizontal a la cual le exijamos, le contamos, que nos represente. Y lo tercero es que hay un mensaje claro del alcalde Galán. Habló en su plan de desarrollo, dejó un artículo que dice que estamos ya, digamos, legalmente con la obligación de formular una política de propiedad horizontal. Entonces creo que hay una oportunidad, el alcalde Galán ya puso el case, por decirlo así. Bueno, tomemos la mano y a partir entonces de la elección de estas instancias, empecemos a mirar cómo esas personas que hacen parte de estos consejos pueden ayudarnos a llevar nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestros aprendizajes para que hagan parte de esa política. Entonces tiene un proceso muy lindo en la ciudad, muy interesante y ojalá no nos quedemos por fuera porque si vivimos en propiedad horizontal, solamente tenemos algo que decir al respecto. Doctor Antonio Hernández, ha sido usted muy amable en participar con la propiedad horizontal colombiana en este espacio de Noches de PH. Espero que sea la primera, pero no la última vez que usted nos acompañe en estas charlas que lamentablemente son muy cortas, pero que construyen y estimulan bastante. Mis sinceros agradecimientos y mi reconocimiento a la gran tarea que usted nos dejó. Y lo digo como uno de los miembros del primer consejo local de la localidad de Engativá, acá en Bogotá, y como primer consejero distrital de la localidad de Engativá. Y todo esto gracias al trabajo que usted desarrolló sin que nos conociéramos nosotros antes de todo esto. Doctor Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y yo creo que la función pública es un instrumento para mejorar y creo que también la representatividad de una instancia de la ciudadanía debe ser igual. Así que la invitación es a que participemos, porque participar mejora la forma en la que vivimos y esto pues creo que es no solamente un derecho, sino también una responsabilidad. Me encanta esa palabra, responsabilidad. Es una responsabilidad de todos nosotros. Y es una responsabilidad también para todos los presentes y para todos los que más adelante van a ver este programa que será subido al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández en esta misma semana. Que me ayuden por favor a socializarlo para que las palabras del doctor Antonio Hernández no queden encajonadas, sino para que salgan a la luz pública y para que lleguen a todos y cada uno de los residentes en propiedad horizontal, por lo menos en Bogotá, para que de esta manera vayamos tomando más conciencia de qué es vivir en propiedad horizontal y de lo importante que es el que nosotros participemos en estos espacios. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su compañía, por su presencia y nos estaremos viendo la próxima semana con un tema nuevo, diferente para todos los que habitamos en propiedad horizontal y para todos los que la amamos. Cordial saludo para todos ustedes a través de la distancia. Les saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Hasta la próxima semana y gracias.